Durante el siglo XVI, desde un pequeño punto del mapa, unos intrépidos emprendedores tuvieron la osadía de surcar el Atlántico con medios de navegación muy rudimentarios. Con esta hazaña lograron extender con éxito la arriesgada actividad de la caza de la ballena, en la que eran expertos, y convirtieron a su tierra en una de las zonas más prósperas de Europa. 500 años más tarde vamos a saldar la deuda que la historia tiene con ellos. Rompiendo la barrera del espacio y del tiempo, nos embarcamos en una nueva y única epopeya al corazón de aquellos valientes antepasados para explorar su legado. Se trata de la primera y exclusiva expedición que nos llevará tras las huellas de los balleneros vascos. A bordo de una moderna embarcación surcamos los mares y tierras de Terranova y Labrador. Contemplamos persuadidos lo que aquellos ojos vieron 5 siglos atrás y nos sumergimos en la aventura que les llevó a tan hermoso paraje. St. John's, Fogo Island, Chateau Bay, Red Bay, Gros Morne, Puerto de los Vascos, Saint-Pierre y Miquelon. Son lugares en donde el tiempo se ha detenido, intactos, semejantes, iguales, y nos esperan para unir nuestra expedición con la de aquellos intrépidos navegantes. La naturaleza en estado puro nos ofrece con mucha delicadeza imágenes espectaculares. Guiados por los mejores expertos sobre la historia de nuestros estimados antepasados, nos sumergimos en la aventura de los balleneros vascos. Visitamos los lugares en donde se desarrollaron los hechos y, siguiendo sus huellas, estudiamos los detalles de sus vivencias. Una exploración de sus vestigios que nos obliga a imaginar la osadía con la que se enfrentaban a las adversidades para dar con el deseado pero temido cetáceo. Analizamos los asentamientos en donde, tras la caza, los arranchales continuaban con su empresa extrayendo la grasa para convertirla en el aceite que alumbraría toda Europa. Conmovidos por el conocimiento de sus peligrosas hazañas, realizamos un viaje mental al corazón de aquellos intrépidos cuya historia sentimos nuestra. Nos unimos a las gentes locales para conmemorar juntos una historia que compartimos. En los mismos asentamientos, sobre los vestigios de su legado, rendimos con ellos el justo homenaje que se merecen, recuperando los lazos culturales que ya unieron nuestros antepasados y que nunca debieron perderse. Todo ello sin olvidar a los que en tan valiente osadía perecieron y quedaron allí para siempre. Tierra, mar y aire visionamos el sublime conjunto de extraordinarias bahías en donde tuvieron lugar los asentamientos de nuestros antepasados. Un cabotaje al que tampoco le falta la distracción y el entretenimiento. Siendo la degustación gastronómica, como no, un plato fuerte en la expedición, la fiesta y la diversión estarán muy presente a bordo, como lo ha estado siempre a lo largo de toda la historia. Como prueba de ello, nos sumergimos también en el legado festivo que todavía permanece en aquellas tierras y compartimos con sus gentes momentos de diversión en torno a actividades deportivas y festejos que nos unen. Realizamos una inolvidable travesía para hacer justicia, poniendo en el lugar de la memoria que le corresponde aquella historia tan lejana a la que tanto debemos.
y dejamos constancia de nuestra odisea como lo hicieran ellos en su momento. Porque a pesar de los 500 años que nos separan, su hazaña y la nuestra quedan fundidas, perpetuadas en la memoria personal y colectiva como hito irrepetible.